Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean ustedes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio de Jesús Herrera. El doctor es egresado de la UNAM. Actualmente enfrenta la pandemia de COVID-19 desde el INER. Es profesor de cátedra de la Escuela de Medicina de Preparatoria TEC de Monterrey, certificado en Sistema Da Vinci. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y capítulos del libro. Doctor Julio, bienvenido. Tiene su mute. Muchas gracias. Agradezco a Corporativo Cipsatrade la invitación para esta plática. Y es la primera plática de una serie de pláticas que se van a dar sobre el cáncer de pulmón. Esto habla un poco más de generalidades y más adelante otros expertos darán pláticas del manejo quirúrgico, el manejo oncológico de esta enfermedad. Entonces vamos a hablar un poquito del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón actualmente es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Esto es muy importante porque actualmente el cáncer de pulmón, se muere más gente por cáncer de pulmón que por cáncer de mama, de próstata y de colon juntos. Una causa de esto es que inicialmente el cáncer de pulmones se presenta de manera asintomática y cuando se diagnostica ya son en etapas muy avanzadas en las cuales no se puede hacer un tratamiento curativo, sino paliativo, y la sobrevida de estos pacientes va a ser menor a la de otro tipo de cáncer. Okay. El tratamiento va a estar determinado por el subtipo y el estadio. Va a haber cuatro estadios de cáncer de pulmón del 1 al 4, y más adelante en la plática veremos los diferentes subtipos, pero esto va a depender si es células pequeñas, células no pequeñas, cuál es el mejor tratamiento, y uno va a saber más o menos cómo le va a ir al paciente. Es muy raro que se presente antes de la quinta década de la vida, pero el riesgo aumenta con la edad a partir de entonces, y más o menos alrededor de los 74 años es cuando hay una mayor incidencia de esta enfermedad, y esta también va a ser mayor en hombres. Se ha visto que la exposición a asbesto va a actuar de manera sinérgica con el consumo de tabaco y va a haber casos de esto, ¿no? Actualmente es un problema de salud, particularmente en países en vías de desarrollo o en desarrollo como nuestro país. Y en este momento el cáncer de pulmón está aumentando junto con el tabaquismo, a diferencia de otros países desarrollados en los cuales va ligeramente hacia la baja el tabaquismo por las campañas de promoción para evitar el consumo del mismo. En los países en desarrollo, este aumento del tabaquismo va a la par con el aumento del cáncer de pulmón, y es un problema que se debe combatir desde la atención primaria de salud, ya que una vez que se sospecha que se tiene o que es probable que haya cáncer de pulmón, se debe diagnosticar, clasificar y tratar para que los pacientes sean tratados o sean diagnosticados o detectados en un estadio temprano. En la última década ha habido cambios notables dentro de la prevención de cáncer de pulmón, sobre todo en los países desarrollados, y esto ha venido a dar un cambio en la demografía de los pacientes que desarrollan esta enfermedad, y se ha visto que aparte del tabaquismo, que es el que se considera como el factor de riesgo más importante, hay otros factores de riesgo distintos en los cuales pues no se habían estudiado tanto, y se han estudiado más recientemente para darnos cuenta que hay otros factores de riesgo, ¿no? Hay cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, y esto nos va a ser de importancia futura. Dentro de los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Es el que se relaciona con cáncer de pulmón, al igual que con otros tipos de cáncer. Y el fumador pasivo o el de segunda mano, ¿no? Aquella persona que no fuma, pero ha estado expuesta al, al humo de tabaco, ya sea por sus padres, por algunos familiares o alguien que se encuentre en contacto con ellos, y hay gente que desde la infancia ha estado en contacto al humo del tabaco, o hay pues parejas que no sé, la esposa o el esposo nunca fumó, y la pareja
tiene este cáncer diagnosticado por el humo de segunda mano. Al igual vamos a tener ciertas actividades laborales que van a estar en exposición con ciertos hidrocarburos, con ciertos contaminantes, carbono, ya, etc. Aquí en México hay muchas zonas donde no hay gas y se tiene que cocinar con humo de leña. Va a haber ciertas sustancias radioactivas a las cuales uno puede estar expuesto en el trabajo o se pueden encontrar en las megalópolis, en el aire. Ciertos factores genéticos que actualmente se están estudiando un poco más, al igual que la exposición a ciertos hidrocarburos, a ciertos, como el radón, o en ciertas ocasiones, antes los techos y ciertas instalaciones paratérmicas estaban recubiertas de asbesto. Como vimos en la diapositiva previa, esto hace un sinergismo para el cáncer de pulmón. La contaminación en las zonas industriales y finalmente, pues el paso del tiempo con la edad. Desde 1950 se publicó un artículo en el cual se relacionó, este es uno de los primeros artículos en los cuales se relaciona el tabaquismo con el carcinoma, el cáncer de pulmón, ¿no? Actualmente es el factor de riesgo más estrechamente relacionado al desarrollo de esta enfermedad y 80-90% de los casos se van a ver asociados a este factor, pero solo el 15% de los fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón. ¿De qué va a depender? Mucho de la intensidad, de la duración del hábito tabáquico, así al igual que el índice tabáquico que tenga esa persona, se va a relacionar de manera proporcional al desarrollo de esta enfermedad. Cualquier forma de exposición, ya sea primera mano, o sea, fumador propiamente o el fumador pasivo, va a aumentar la exposición al riesgo, ¿no? Vamos a tener variaciones significativas en la incidencia y la distribución geográfica del cáncer de pulmón y la tasa del tabaquismo. Y como lo mencionaba al principio, hubo como un boom del tabaquismo en los países desarrollados, pero actualmente hay un boom de prevención del tabaquismo, ¿no? Y en los países en vías de desarrollo o en desarrollo, actualmente hay un crecimiento en el tabaquismo y también hay un crecimiento en las personas que desarrollan cáncer de pulmón, a diferencia que en los países en desarrollo, la atención o la espera para recibir atención por cáncer de pulmón es más larga que en un país en desarrollo, y segunda, pues los recursos no son los mismos, ni los sistemas de salud son los mismos. 80% de los fumadores actuales van a vivir en países de ingresos bajos o medianos. Realmente, más de la mitad de las muertes por cáncer de pulmón ocurren en las regiones menos desarrolladas. Y esto es por lo mismo, ¿no? Por un acceso tardío a la salud y por no contar con los medios para recibir un tratamiento oportuno. El humo del cigarro va a estar constituido, es un humo muy complejo, va a estar formado por más de 4,000 componentes químicos y se ha detectado que al menos de esos 4,000, 50 son carcinógenos. Entre ellos vamos a encontrar hidrocarburos aromáticos, aminas aromáticas y compuestos orgánicos e inorgánicos como el benceno, el cloruro de vinilo, el arsénico y el cromo, pero vamos a tener principal atención en dos. En el alquitrán, que es el componente más importante para el riesgo de cáncer de pulmón, y dos, la nicotina, que va a ser el principal determinante de la adicción al tabaco. ¿Ok? Actualmente se han estudiado diversos grupos, entre ellos los fumadores, los no fumadores y los fumadores pasivos. En el fumador pasivo se ve que más o menos la relación es la misma con un fumador activo, por así llamarlo, y los no fumadores se van a dividir a aquellas personas que hayan fumado en su vida menos de 100 cigarros. En este grupo van a representar el 25% de todo el cáncer de pulmón en el mundo, y si tú eliminas del grupo de cáncer de pulmón a las personas que nunca han fumado, las separas de las que han fumado, tomando en cuenta estos no fumadores, serían la séptima causa más común de muerte en todo el mundo por cáncer, ¿no? O sea, sacando el grupo de no fumadores, aún así sigue siendo un grupo importante y se va a encontrar antes que otro tipo de cáncer, como el cáncer
cuello uterino, el cáncer de páncreas o el cáncer de próstata. Actualmente en los países del sur de Asia se ha visto que hasta el 80% de las mujeres que desarrollan cáncer de pulmón nunca habían fumado. En nuestro país tenemos una exposición, o sea, por lo mismo que en las zonas sur y en otras zonas no hay gas u otro tipo de energía, hay mucho humo de biomasa, mucho humo de leña. Y en el mundo hay alrededor de 3.000 millones de personas que van a depender de un combustible sólido, ¿no? Como su principal fuente de energía doméstica, ya sea carbón, leña o algún otro tipo de combustible sólido. Y se han estudiado ciertas poblaciones en China donde se ha visto que esta combustión del carbón se ve muy relacionada con el cáncer de pulmón. Y bueno, en nuestro país no nos quedamos atrás porque 16.4 millones de mexicanos actualmente están expuestos al humo de leña. Y se va a considerar que esta exposición va a tener riesgo para desarrollo de cáncer de pulmón cuando tengan más de 200 horas de exposición al año. Pero mucha gente cocina diario su comida con leña, ¿no? O con carbón, o hay ciertos lados donde pues el carbón es la energía. Vivimos bueno, yo me encuentro en una megalópolis en la Ciudad de México, pero vivir en una ciudad importante, en una ciudad grande, una zona urbana grande como la Ciudad de México es un problema serio por la densidad de población, por la cantidad de autos, y esto va a generar un problema en el aire, ¿no? En la contaminación del aire, en las zonas de industrialización. Sí, aquí hay aplicaciones que miden la calidad del aire tanto en el norte como en el sur de la ciudad y van variando dependiendo si hay más zonas industriales o no. Pero en estas zonas de grandes asentamientos hay macropartículas que van a ser productos de la combustión de, pues, desde cuando cocinan, los coches, los aeropuertos, las industrias, etc. Y se van a registrar grandes concentraciones de partículas que las clasifican como carcinógenos clase 1, ¿no? Y se han hecho estudios en los cuales se comparan las zonas urbanas con las zonas rurales y denominan un factor, por así llamarlo, un factor urbano, que estaba asociado al aumento de 10 a 40% de las muertes de cáncer de pulmón. O sea, se estudió que realmente vivir en una zona urbana, pues sí te aumenta o incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Este es el último estudio que se presentó en el Observatorio Global del Cáncer, el GloboCan, del año pasado, donde se enfocan a diferentes tipos de cáncer, pero en este caso vamos a hablar de pulmón. Esta es la población total en el planeta Tierra y de estos el número de casos nuevos. ¿Ok? Estos números de casos nuevos, vean, aquí están el número de muertes de estos casos y el número de casos activos. Si nos ponemos a analizar entre tanto hombres como mujeres, el cáncer de pulmón va a ser el segundo tipo de cáncer más frecuente, solo por atrás del cáncer de mama y por arriba de otros como el cáncer de próstata u otros tipos de cáncer que tienen más cribado, ¿no? Como el próstata, cervicouterino. El cáncer de pulmón en nuestro país no tiene un cribado estandarizado, pero vean, a nivel mundial sí va a representar la segunda causa, y si lo dividimos por sexo, en el sexo masculino va a representar la primera causa de cáncer, de nuevos casos de cáncer, seguido del cáncer de próstata, que es un cáncer que se tiene más como familiarizado con el sexo masculino, ¿no? Y en caso de las mujeres, tenemos el cáncer de mama como el primer tipo de cáncer, y el cáncer de pulmón lo vamos a encontrar en tercer lugar de frecuencia. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud en la cual se aprecia más o menos las zonas donde hay más casos de cáncer. Van a ser sobre todo las zonas desarrolladas, pero las zonas en desarrollo comienzan a aumentar los casos, ¿no? Se ha visto que en estas zonas en desarrollo va aumentando el número de cáncer, ¿no? Esta es una grafiquita, una tabla de la Sociedad Americana de Cáncer en su reporte del 2021 de este año, en la cual se ven por sexo, hombres y mujeres, cuál es el cáncer más frecuente, y vamos otra vez a encontrar, las previas eran a nivel mundial, en Estados Unidos es igual, el pulmón,
tanto en hombres como en mujeres, la segunda causa de casos. Y este es el mapa de muertes secundarias a cáncer de pulmón, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta y comparan un poquito con el mapa previo, cambian un poquito los colores, se intensifican en ciertas regiones donde no eran tan frecuentes o donde no hay tantos números de casos, pero el acceso a la salud es limitado y por eso hay mayor número de muertes aquí. Este es igual el número de muertes y vemos en hombres, pulmón es el número 1 y en mujeres, pulmón es el número 1. Y se dan cuenta, si sumáramos próstata y colon y recto, no alcanzamos a pulmón, y aquí mama y colon de recto más o menos estaríamos en el mismo número de muertes por cáncer de pulmón. ¿Por qué es importante esto? Porque el cáncer de pulmón se detecta en etapas muy tardías y otra vez ya no hay como un tratamiento curativo, sino ya es otro tipo de tratamiento. Aquí se hizo un seguimiento anual desde 1930 hasta el 2018, en el cual se ve el número de casos o el número de cáncer. Aquí vamos a tener una curva ascendente en el caso del cáncer de pulmón y bronquios o vía aérea. Y esto tiene que ver un poquito con la exposición o el auge del tabaquismo. Más o menos en 1960 se calculaba que una persona promedio fumaba alrededor de 4.400 cigarros al año. Y esto ha ido en aumento en Estados Unidos y hubo un decremento a partir de la promoción o de las campañas para evitar que la gente fumara. Y en el caso de las mujeres pues, ha sido variable, pero a raíz del movimiento femenino hubo un aumento igual de mujeres que comenzaron a fumar y también hubo un aumento más o menos por el año 85 de casos de cáncer de pulmón. Entonces, si lo vemos en esta tabla igual del Globocan, vamos a ver que el cáncer de pulmón lo vamos a encontrar en el ranking de casos nuevos en el número 2 y en el ranking de muertes en el número 1, ¿no? Y la sobrevida por a 5 años no va a ser tan buena como en otro tipo de cáncer, ¿no? Actualmente la incidencia de acuerdo al sexo pues no es muy diferente, es un poquito más predominante en el caso de los hombres, pero se había visto un aumento en el número de casos en las mujeres. En nuestro país es complicado porque no hay como alguien que recolecte los datos de los diferentes hospitales, ¿no? Hay un sistema de salud muy fraccionado y esto va a generar que no se tengan datos pues tan confiables como en otras en ellos, porque cada centro va a ir mandando sus diferentes datos, pero este es un reporte del INEGI del año pasado que toma en cuenta de enero a agosto del año pasado y donde se aprecia que los tumores malignos son la cuarta causa de muerte en México, ¿no? Tanto global como en hombres y mujeres. Y de aquí se analizó en el Globocan, que va a ser un poquito diferente a lo que reporta el INEGI al Globocan, pero esta es la población mexicana, los números de casos nuevos, 195,000 casos nuevos, 90,000 muertes al año, o sea, esto es como tener pues, casi un estadio de fútbol, el Estadio Azteca de muertos, y el número de casos activos, ¿no? Alrededor de 530,000. Si se dan cuenta y analizan aquí, no aparece el cáncer de pulmón en los casos nuevos, ¿no? En los casos nuevos está el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, tiroides, cervicouterino y otros. En el sexo masculino apenas aparece el cáncer de pulmón en la tercera posición y en el sexo femenino pues no aparece realmente, ¿no? Mama, todos los demás no aparecen casos nuevos, pero si analizamos el informe del INEGI, vamos a ver que pinta el mapa con muy alta incidencia en las zonas nortes del país y esta va descendiendo conforme desciende México, ¿no? O sea, la zona del Bajío va a tener una incidencia media y la zona del sur
del sur del país va a tener una incidencia muy baja, nada más tiene una incidencia relativamente alta en la Ciudad de México. Analizando esto, en el Globocan 2020, el cáncer de pulmón va a representar la séptima causa de casos nuevos, pero la cuarta causa de muertes, ¿no? Y esto, vemos un reporte del INEGI hace un par de años, que es el último que había en línea, que en casos de muertes o de funciones, el cáncer de pulmón lo vamos a encontrar en el segundo lugar en hombres, primer lugar a nivel global, y en el caso de las mujeres, pues no lo encontrábamos, ¿no? Hay ciertos estudios, hay estudios del INCAN, hay estudios del INER, estudios del IMSS, pero más o menos el costo anual del tabaquismo en el sistema público de salud es de 45,000 millones de pesos. Y el atender a un paciente con cáncer de pulmón, más o menos por paciente, te salen $131,664 al año. Entonces, una enfermedad que es cara, es una enfermedad que es prevenible, es una enfermedad en la que se debe de hacer un cribado para detectar oportunamente a los pacientes, ¿no? Y esto va a ser muy importante. Una vez que se tenga un diagnóstico, vamos a encontrar que el cáncer de pulmón, el universo de cáncer de pulmón, se va a dividir principalmente en dos tipos, ¿no? El cáncer de pulmón de células no pequeñas, que va a ser la gran mayoría, y el cáncer de pulmón de células pequeñas, que va a ser el 15%. Analizando el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más frecuente, vamos a encontrar que la mayoría de los casos va a ser adenocarcinoma, o sea, el diagnóstico. De hecho, el adenocarcinoma va a estar relacionado mucho con no fumadores, y esto va a ir cambiando últimamente, ¿no? Porque antes se tenía el conocimiento que había el cáncer de células pequeñas y el cáncer de células escamosas eran como los relacionados al tabaquismo, pero el adenocarcinoma ha ido tomando cierto... Se ha visto más representativo en estos, ¿no? El carcinoma de células escamosas como el segundo, el carcinoma de células grandes y otros. Si analizamos a los fumadores y a los no fumadores, pues más o menos el comportamiento va a ser igual, ¿no? Actualmente el adenocarcinoma representa entre el 50 y más del 50% de los casos entre fumadores y no fumadores. O sea, va a ser el subtipo histológico más frecuente, tomando en cuenta todavía que el cáncer de células pequeñas y el cáncer de células escamosas pues, también va a ser un poquillo más frecuente en los fumadores, ¿no? Esto nada más es para el diferente tipo de mutaciones. Actualmente ya se hacen inmunohistoquímica, estudios moleculares en los cuales se ven las mutaciones genéticas y con eso se hace algún tratamiento, que eso ya se verá en otras sesiones de webinar más adelante, cuál es el tratamiento para el cáncer de pulmón y todo eso. En un estudio que se hizo en el 2020 se vio de todos los pacientes que llegaban al hospital, todos llegaban con un cáncer de pulmón localizado, regional a distancia, y cuántos nunca se pudo saber, teniendo en cuenta que la mayoría llegaba con cáncer de pulmón a distancia. Más del 50% de las personas que llegan a un hospital o a un servicio, ya sea con un neumólogo, un cirujano de tórax o algún nivel de atención de primer nivel, van a llegar ya en etapas pues ya avanzadas, en las cuales ya es en su mayoría un estadio 4, ¿no? Y los pacientes que a todo el mundo le gustaría detectar, pues solo van a ser el 16%, o sea, un pequeño porcentaje. De ellos, por eso va a ser importante. Si tú detectas un paciente en un estadio localizado, la sobrevida va a ser mayor, así lo detectas en un estadio a distancia. Casi el 10% de este 100%, ¿no? O sea, a distancia la sobrevida va a ser muy mala, y localizado va a depender mucho de diferentes situaciones, pero la sobrevida va a ser la mejor que en los demás. La edad de diagnóstico promedio va a ser alrededor de los 70 años, el promedio de diagnóstico, o sea, en esta columnita, y el promedio de muerte va a ser en los 72 años. O sea, en esta columna vamos a encontrar tanto el promedio de diagnóstico como el promedio de muerte. Y bueno, este es un estudio en Estados Unidos que hay, pues, por raza, y lo que se encontró es que los hombres afroamericanos tenían
tenían mayor caso de cáncer de pulmón y que las mujeres latinas tenían una menor incidencia. La prevención, ¿no? Un sistema de salud lo que quiere es una prevención y vamos a tener dos tipos de prevención, prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria va a estar enfocada a reducir la incidencia y evitar el consumo del tabaco en la población general. Desde los últimos años ya hay una concientización acerca del tabaquismo y se han hecho muchas campañas para, fuera del fumar puede causar cáncer, se han hecho campañas para evitar o reducir el tabaquismo, ¿no? Pues se promueve la abstinencia en la población fumadora y se impide la exposición al humo del tabaco ambiental. O sea, esto es una prevención. El tabaquismo es algo modificable, entonces, o sea, en cáncer de pulmón hay factores genéticos o factores que no se pueden modificar, pero el tabaquismo es uno de los cuales se puede modificar. Y la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud el Gobierno de México han hecho campañas para disminuir este consumo del tabaco y la prevención secundaria, pues ya reducir la mortalidad por cáncer de pulmón al intentar detectar a los pacientes en etapas tempranas, ¿no? Y esto va a ser importante porque la prevención, o sea, en estudios que se han hecho al suspender el tabaquismo, completamente el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón va a decrecer 90% después de 30 años de abstinencia. Se ha visto un impacto más o menos alrededor de los 15 años, y ahorita lo vamos a ver con el escrutinio de cáncer de pulmón, pero a partir de los 30 años de abstinencia o de suspensión del tabaquismo, la reducción es drástica, ¿no? 90%. Si la interrupción del tabaquismo ocurre antes de los 30 años, o sea, si tú vas en prepa o tenemos muchos alumnos aquí de carrera y estudiantes de medicina que todavía están en una edad, vean, si interrumpen el tabaquismo antes de los 30 años, la mortalidad por cáncer de pulmón desciende o casi igual a la población que nunca fumó. O sea, se convierte en alguien como un no fumador. Casi la mitad de los pacientes sometidos a cirugía deja de fumar, pero va a haber un pequeño subgrupo que, aunque lo operes para quitarle un tumor de pulmón, continúa fumando y estos pacientes van a tener un incremento en la recurrencia alrededor del 20%. Su sobrevida va a disminuir drásticamente y muchos de ellos tienen un mayor riesgo de desarrollo de un segundo primario, ¿no? Otro tipo de cáncer. Las recomendaciones que se tienen actualmente, pues obviamente evitar el uso de tabaco, abandonar el tabaquismo lo antes posible, ya sea se requiere terapia cognitiva conductual y algún tratamiento farmacológico, evitar la exposición involuntaria al humo de tabaco ambiental, impedir la exposición laboral a sustancias cancerígenas, prevenir la exposición al humo de leña, contaminación ambiental, radón y asbestos, pero en nuestro país el humo de leña. Y el cigarro electrónico no es recomendable, no se ha encontrado una asociación con el cáncer, pero sí con otras enfermedades debido a los diferentes componentes que tiene. La secundaria, pues en México la prevención secundaria tan solo el 1.2% de los tumores se detectan en etapas tempranas, ¿no? Comparado con otros países en los cuales hay un sistema de cribado ya establecido, en Estados Unidos alrededor del 16% y en Japón 40%. La sobrevida de todos estos pacientes con cáncer de pulmón va a ser alrededor del 10%. Sin embargo, la sobrevida de pacientes con tumores celulares no pequeños localizados y sin diseminación, o sea, en una etapa temprana, podrían llegar hasta un 70%. Por eso es lo importante de la prevención secundaria y lo podemos ver con esta tabla en la cual vean, ese es un estudio del Cancer Research del Reino Unido en la cual se vio que los pacientes que se detectan, o sea, de 100 pacientes, 75% no iban a tener una sobrevida, no iban a sobrevivir al cáncer de pulmón, comparado con un estadio tardío, que es donde se detectan la gran mayoría, donde solo un 5% iba a sobrevivir, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre detectar a un paciente en una etapa temprana y en una etapa tardía. Y bueno, el criado de cáncer de pulmón lo desarrollaron en Estados Unidos más o menos alrededor del año 1981, donde había alrededor de 84,000 casos nuevos
y casi siempre lo comparan con la enfermedad más infecciosa o con la enfermedad infecciosa que genera más muerte con la tuberculosis, ¿no? ¿Cuál era la tecnología en ese entonces del cribado? Es una radiografía de tórax y hacer la citología de la expectoración. Y el tratamiento de algunos tumores que se podían resecar, que esto lo verán en otras pláticas, que se les hacían una lobectomía o algo así, pues era una toracotomía. Y hasta el año pasado, el cáncer de pulmón, pues había alrededor de 221,000 casos. Vean, la tuberculosis también disminuyó drásticamente, pero cambió la tecnología de cribado con una tomografía computarizada de baja dosis del tórax y el tratamiento resecciones por mínima invasión. Dentro del cribado del cáncer de pulmón se diseñó una columna, o sea, los 10 pilares del cribado del cáncer de pulmón, entre ver qué pacientes eran elegibles, educación a los pacientes y hasta el mismo equipo de profesionales de la salud, ¿no? O sea, como si ves que cumple tales características, pues, lo ideal es que se haga esta prueba para ver si tiene o no pulmón. Se tuvieron que sacar ciertas indicaciones y ver la resolución de la imagen, o sea, es necesario dar una tomografía normal, es mucha radiación, o con una simple tomografía de baja dosis podemos tener unas buenas imágenes. Mucho va a depender de la interpretación. Como todo en medicina y en la vida, la comunicación va a ser muy importante, y entre el trabajo en una red de trabajo multidisciplinario, el neumólogo, el oncólogo, el rehabilitador, por mencionar algunos, enfermería, todos, o sea, una buena comunicación entre todo el equipo de profesionales de salud, y esta buena comunicación, esta lluvia de ideas, estas indicaciones oportunas va a generar mejoras en la calidad de atención del paciente, y desde la parte administrativa, pues va a haber un ingreso, un reembolso para el hospital, y se va a fomentar la investigación, sobre todo de esta enfermedad, ¿no? El cáncer de pulmón. Entonces hay ciertos estudios en los cuales se compara la tomografía de baja dosis versus la radiografía, y se ve que en las radiografías 1 de cada 100 pacientes va a tener cáncer y 15 de ellos van a ser falsos positivos, a diferencia de una tomografía en la cual se van a detectar a 2 pacientes con realmente cáncer, pero 27 vas a encontrar algún otro tipo de nódulo pulmonar o de lesión pulmonar. Aquí se hicieron estudios en comparativos entre la tomografía de baja dosis y la radiografía, donde se diagnosticaron más. Se vio que la tomografía, y que con la radiografía pues se iban más casos, y estos pacientes tenían cáncer de pulmón y les iba peor, ¿no? Igual, 98 de cada 100 pacientes sobrevivieron al ser diagnosticados por una tomografía de baja dosis, a diferencia de una radiografía. Entonces, actualmente el estudio de imagen preferido es la tomografía de baja dosis para realizar ¿cómo se llama? El cribado de cáncer de pulmón. Y aquí podemos ver la diferencia entre una tomografía de rutina versus una tomografía de baja dosis. En ambas se detecta la lesión, pero en una vas a estar expuesto a más radiación que en la otra, ¿no? Y también a ser mayor. La tomografía de baja dosis, ¿qué ventajas va a ofrecer? Ofrece la posibilidad de obtener una imagen de tórax completo con baja exposición a la radiación, y tiene la capacidad de identificar lesiones pequeñas sin empleo de medios de contraste. Y aquí se vio un estudio en el cual de 1,000 personas con riesgo, o sea, que cumplían el riesgo de tener cáncer de pulmón, 609 personas fueron negativas, 391 personas tuvieron algún dato, algún nódulo, alguna lesión que se veía sospechosa de cáncer de pulmón. Esos van a ser los falsos positivos, y solamente 14 presentaron cáncer de pulmón, ¿no? Se ve que son muchas tomografías para detectar 14 pacientes, pero el costo-beneficio es mucho. Se hicieron diferentes recomendaciones desde el año 2012, diferentes sociedades americanas e internacionales, y fueron dando sus recomendaciones, ¿no? En quién hacer el cribado, a qué edad, cuántos índices de tabáquico, o sea, cuántos paquetes años, si tenía antecedentes de tabaquismo o no, si estaba activo o no. Se hicieron ciertos metaanálisis, se analizaron cada uno de los estudios,
Y las conclusiones o las recomendaciones es, bueno, ya la radiografía de tórax está descartada, al igual que el citológico de la expectoración está descartada para la detección de cáncer de pulmón, y se tomó como la tomografía computarizada a baja dosis de tórax como un cribado adecuado anual, y se vio que se asocia a un 20% de la reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón, ¿no? En pacientes fumadores de alto riesgo, en pacientes que cumplan los criterios para ir al cribado de cáncer de pulmón. Se necesitan todavía más datos, hay controversia en esta parte entre si es benéfico o no, y el costo-beneficio, pero hasta donde van los estudios, pues se ha visto que realmente sí hay ventajas al hacer esto. Se dividieron a los grupos de pacientes en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. El riesgo alto de 55 a 74 años con un índice tabáquico mayor a 30 paquetes año o un cese del tabaquismo menor a 15 años, o en aquellos mayores de 50 años con un índice tabáquico mayor de 20 paquetes años y un factor de riesgo, el que fuera. ¿Ok? Riesgo medio, mayor a 50, índice tabáquico mayor a 20 y riesgo bajo, menor al riesgo medio. ¿A quién se le realiza el cribado de cáncer de pulmón? Idealmente a un paciente entre 55 y 74 años, fumador, que fume más de 30 paquetes al año o que tenga menos de 15 años de haber dejado de fumar. ¿Cómo se realiza? Es un estudio, una tomografía de baja dosis, una tomografía, y se detecta la lesión. Hay ciertas consideraciones que hay un consenso mexicano para esto, y se ve que en México hay consideraciones especiales, ¿no? Aquí 55 a 74 años, fumadores, exfumadores con un índice tabáquico mayor a 20, antecedentes de exposición al humo de leña con índice mayor de 100 horas año, exfumadores menores a 15 años o pacientes de menor edad a los 55 años que tengan antecedente familiar con cáncer de pulmón, que tengan exposición al humo de leña o que tengan ciertas enfermedades que se consideren o que puedan tener riesgo para desarrollo, ¿no? Hay ciertos estudios que señalan que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el uso de esteroides a dosis altas se asocia un poco más al cáncer de pulmón, entre otras enfermedades respiratorias. Como lo mencionamos al principio, el cáncer de pulmón pues, no da síntomas en sus estadios tempranos, y por lo general no hay unos signos o síntomas que te digan o que prendan una bandera roja y te digan esta persona puede tener cáncer de pulmón, ¿no? 10% de ellos van a estar asintomáticos, y cuando no estén asintomáticos, los datos clínicos de acuerdo a la frecuencia van a ser tos, que va a variar un poquito, puede haber disnea, hemoptisis, dolor pleurítico y pérdida de peso, ¿no? Los signos ya un poquito más que te señalan que hay una afección a nivel regional, y todo esto lo vamos a ver más adelante con la clasificación del TNM. Tienen que ver con el derrame pleural, el derrame pericárdico o afecciones a nivel del nervio laringeo recurrente como ronquera, disfagia o algún tipo de estridor, ¿no? Aquí vemos imágenes de derrame pleural, derrame pericárdico y ambos. Van a haber ciertos síndromes paraneoplásicos que se van a asociar al cáncer de pulmón, algunos de ellos más sobre todo a las células pequeñas, o el tumor de Pancus va a ser un tumor apical, aquí lo podemos ver, que va a comprimir las raíces nerviosas de C8 a T2, y puede haber otros síndromes, ¿no? Como el síndrome de Horner o el síndrome de vena cava. Va a haber otros síndromes paraneoplásicos como Eaton-Lambert, el SIAT, el síndrome de Cushing, hipercalcemia. Aquí podemos ver alteraciones dermatológicas que también se ven relacionadas con el cáncer de pulmón. Nada más ahorita vamos a entrar al TNM, es la parte final, pero recordar que la vía aérea inferior está desde la tráquea, se va a dividir en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Del lado derecho vamos a tener tres bronquios, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y del lado izquierdo lóbulo superior, lóbulo inferior, y que así van a estar nuestros pulmones, ¿no? Divididos: pulmón derecho, 3 lóbulos, pulmón izquierdo, 2 lóbulos, y que van a estar rodeados por una membrana serosa que va a ser la pleura. Del lado de las costillas, diafragma y corazón va a ser la pleura parietal, y del lado del pulmón va a ser la pleura visceral que se va a meter entre las fisuras del pulmón. Entonces, hay una clasificación del TNM para dar el estadiaje,
que la T es de tumor. Y bueno, esta es la tabla como tal, pero creo que es más fácil entenderla así, ¿no? Un tumor T1A es un tumor menor a 1 centímetro. Aquí podemos apreciar un tumor chiquito. Un tumor T1B es un tumor entre 1 centímetro y 2 centímetros. Un tumor T1C es un tumor entre 2 y 3 centímetros. Entonces, 1A, 1 centímetro, 1B menor a 2 centímetros, 1C menor a 3 centímetros, ¿no? En esta parte también podemos ver que puede haber extensión superficial en cualquier parte del bronquio. Y aquí tenemos que ver también el tipo y el tamaño de invasión de acuerdo a un estudio de broncoscopía, que no debe extenderse hacia la parte del bronquio lobar, no debe estar más hacia el bronquio. Un T2 es mayor a 3 centímetros pero menor a 4. Puede ser menor a 4 con invasión a la pleura visceral. Puede ser un tumor que afecte el bronquio principal o que haya una telectasia asociada a neumonitis. Un tumor T2B es mayor a 4 pero menor a 5, con o sin los descriptores de cualquier otro T2, ¿no? Un tumor en el bronquio principal menor a 2 centímetros de la carina, pues también va a ser considerado en esta parte. Un T3, perdón, va a ser un tumor mayor a 5 centímetros, pero menor a 7 centímetros. Aquí lo podemos ver. Puede ser que haya invasión al nervio frénico o que esté invadiendo el pericardio. El tumor de Pankhurst que vimos previamente. Invasión a la pleura parietal o nódulos separados del lóbulo, o sea, aquí nódulos separados. Un T4 ya son tumores que pueden invadir a la aorta, que pueden invadir al nervio laringeo recurrente, a un gran vaso, que afectan a la carina, o sea, la carina, la división entre el bronquio principal derecho y el izquierdo, un tumor mayor a 7 centímetros, un tumor que invada el diafragma, un tumor que invada un cuerpo vertebral, o un tumor que llegue a invadir el esófago o algún órgano del mediastino como el corazón. Esto ya es un T4. Aquí vamos a ver el tumor de Pankhurst que tiene invasión a las raíces que ya vimos, C8A-T2, y puede tener invasión al cuerpo vertebral, al canal espinal, y podemos tener un tumor acompañado de nódulos tumorales ipsilaterales, o sea, al mismo lado, pero en un lóbulo diferente. Aquí tenemos un tumor en el lóbulo superior izquierdo y aquí vamos a tener pequeños tumores separados en el lóbulo inferior. La N es nodes o ganglios linfáticos y vamos a tener diferentes, ¿no? N0, pues no hay metástasis a los ganglios. N1, va a haber metástasis intrapulmonares ipsilaterales, peribronquiales, aquí están, y van a tener una afección por extensión directa. En el N2 va a haber metástasis a ganglios subcarinales, en esta parte, ipsilaterales, y vamos a tener ganglios linfáticos mediastínicos de la misma forma, ¿no? Entonces, en esta forma pueden ser ipsilaterales o subcarinales. El N3, aquí ya hay metástasis en ganglios linfáticos iliares, aquí en el ilio, mediastínicos, escalenos y laterales, ¿no? En un lado, en el otro, y metástasis en ganglios linfáticos del escaleno, supraclaviculares ipsilaterales, o sea, ya más a distancia. Aquí está el tumor, el primario, y tenemos ganglios positivos en otras zonas. Y finalmente la M, que es de metástasis, puede dividirse en M1A, tenemos nuestro tumor primario, y vamos a tener ya sea derrame pleural maligno, o ciertos implantes en esta parte de la pleura, o derrame pericárdico con implantes pericárdicos, o nódulos tumorales separados del lado contralateral, ¿no? Tumor primario y nódulos en el contralateral. Cualquiera de estos se considera un M1. Un M1B, hay extensión extratorácica. Por ejemplo, aquí tenemos un tumor en el lóbulo inferior izquierdo y tenemos una metástasis hepática, ¿no? Y eso también va a incluir el involucro de un ganglio linfático distante, como lo habíamos visto. Aquí tenemos la lesión lóbulo inferior y tenemos ganglios ya a nivel supraclaviculares positivos. Y el M1C
va a tener metástasis en órganos extratorácicos, cerebro, suprarrenales, hepáticas, óseas, en las vértebras, en uno o más órganos. Y finalmente esta es la clasificación del TNM, en la cual podemos ver más o menos los diferentes estadios y qué T, N y M vamos a encontrar en cada uno de ellos. Traté de resumirlo porque es un cuadro grande, pero más o menos podemos ver el estadio y a qué pertenece, y esto va a ser importante para las siguientes pláticas, tener el conocimiento de esto, porque de acuerdo a esto se va a dar el tratamiento oportuno. Y vean, la sobrevida, o sea, la sobrevida de acuerdo a el estadio, ya sea clínico patológico, pues mientras más temprano sea, la sobrevida va a ser mayor a diferencia de una etapa 4, ¿no? El manejo, la tomografía computada, en el manejo no vamos a tocar nada más que un par de diapositivas. La tomografía computada de baja dosis, hay que ver si es un patrón benigno o no. Si es benigno, pues vigilancia. Si tiene sospecha de malignidad, hay unos criterios para este tipo de tomografía. Si es bajo, moderado o alto. Bajo, una tomografía de alta resolución en 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Moderado, realizar un PET-CT, una TAC contrastada, una biopsia transtorácica. Y si ya es alta, dependiendo de esto, vamos a hacer una resección en cuña por toracoscopía videoasistida, o si es positivo, pues una lobectomía. Todo esto de las resecciones lo verán más adelante ya con expertos en el tema, hablando de los tratamientos quirúrgicos. Vamos a tener que tomar en cuenta entre la resolución de los estudios de imagen, una radiografía, una tomografía, baja dosis, contrastada sí o no, porque se van a generar ciertos umbrales de decisión entre si vigilas, si haces una prueba diagnóstica o si haces una resección quirúrgica, ¿no? Vamos a tener que ver dentro de las pruebas diagnósticas el nivel de sensibilidad y especificidad de las mismas y cuál es la más oportuna para cada tipo de paciente, y la referencia ya sea a vigilancia o al cirujano de tórax para que realice la resección oportuna. Y esto sería todo por esta plática. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Julio. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí en casa. Tenemos una pregunta de Elizabeth, de la doctora Elizabeth, por aquí, pero no la tenemos como muy concreta. ¿Quiere usted que levante la mano para que nos dé bien la pregunta? Sí, si gustan. Sí, a ver, permítame. Igual. O no sé si el doctor Argo te gusta hacer un comentario, aprovechando que se encuentra conectado. Está por acá, sí. ¿Qué tal, Julio? Nada más para felicitarte. Excelente exposición. Creo que hoy en día estas conferencias son muy importantes para poder a ver. Creo que estas conferencias son muy importantes para mostrar la importancia que tiene el cáncer de pulmón en el mundo y en el país, ¿no? Bien mostraste que el cáncer de pulmón es la causa número 1 de muerte a nivel mundial. Es muy importante que todos entendamos por qué siempre están diciendo en la televisión y en todos los medios que el cáncer de mama es el más frecuente en la población de mujeres, por ejemplo. Y eso es cierto, es el diagnóstico más frecuente, pero la causa número 1 de muerte en mujeres es el cáncer de pulmón. Y esto se repite una y otra vez en todo el mundo, en todos los países del mundo.
Y si no tiene esos datos en México es porque no están contando bien. Pero solo que fuéramos de otro tipo de humanos. Pero en todo el mundo, la causa número 1 de muerte por cáncer en mujeres es el cáncer de pulmón. Específicamente, y eso es muy importante ahorita porque con la liberación femenina en los años 40, en los 20, se ganó la posibilidad de fumar y desafortunadamente las empresas estaban dejando que la gente fumara y les querían ganar dinero y eso promovió que hubiera tantos casos de cáncer de pulmón en las mujeres, ¿no? Que son están más expuestas y además están predispuestas por las hormonas. Eso se cree que es parte de la razón. Aunado a que las grandes ciudades y la contaminación ya, cuando yo estaba en la universidad me decían, oye, ¿y el cáncer de pulmón estás más expuesto por tener por estar en una ciudad, por haber contaminación? La respuesta era no sé, todavía no sé, pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud ya confirmó que la contaminación es un factor de riesgo, así como fumar, también la contaminación es un factor de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante. Y la tercer punto muy importante de la conferencia, que es como las perlas de esta conferencia, es siempre saber que existe una forma de detectar el cáncer pulmonar. Mucha gente dice, no, es que la forma de prevenir el cáncer de pulmón por ejemplo, mucha gente, mujeres dicen, es que para prevenir el cáncer de mama me tengo que tomar una mastografía. No lo previenes. Encuentras cuando está chiquito, pequeñito y es curable, igual en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, la forma de prevenirlo es no fumar, no estar expuesto a humo de leña en México, no estar en una ciudad, pero la forma está bien, ya fumé, ya estuve expuesto al humo, ahora cómo lo detecto tempranamente y poderlo curar, pues entonces haz una tomografía de baja dosis, ¿no? La gente que fuma mucho, que estuvo muy expuesto a humo de leña, se puede tomar una tomografía. Y es la forma de cómo se ha disminuido la mortalidad o los muertos por cáncer de pulmón. Los detectas temprano, los operas, los curas y entonces disminuyes la mortalidad, ¿no? Entonces, eso es, creo que son las cosas más importantes de esta lectura y digo, además de otras muchas cosas, y te agradezco mucho, Julio, por tu exposición. No, gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta, por favor, si me lo permite. Es de Leticia López Castañeda y ella pregunta cuál es el pronóstico en estos casos y además es un paciente cardiópata. No sé, Julio, ¿quieres que conteste? El pronóstico, si estás en un estadio inicial, pues es altamente curable. Un estadio 1, por ejemplo, un tumor chiquito que no se ha ido a ningún lado, pues la posibilidad de curarse es entre el 80 y el 90%, dependiendo de qué tan chiquito está. En cuanto al corazón, pues es que si es cardiópata, quiere decir que si está enfermo del corazón, pues depende cómo esté del corazón. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema grave de las coronarias y lo operan de su problema de las coronarias, pues su posibilidad de vivir a 10 años es muy alta, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que he operado que los pusieron stent hace 10 años, hace 15 años, que los operaron del corazón hace 5, 10, 15 años, 20 años. Entonces, en realidad, si un paciente está bien operado y tuvo buena recuperación de su problema de corazón, que además está muy asociado también al tabaquismo, ¿no? Si fumaron mucho, pues claro que les da problemas de las coronarias y después a los años, y ahora les empiezan a salir el cáncer, ¿no? Que en este caso el cáncer de pulmón, ¿no? Pero y bueno, si están bien del corazón, pues, o sea, se curan, ¿no? O sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y otro punto, los pacientes
pusieron los límites en cuanto al escrutinio o el cribaje, como se dice en español, que a más allá de los 70, 80 años ya no se hace escrutinio. Pero esto depende de cada paciente, ¿no? Hay pacientes de 80 años que están súper fuertes, que tienen potencial de vivir 10 años más, porque están en muy buenas condiciones, todos los días trabajan o son muy fuertes. Entonces, ¿por qué les vas a limitar su capacidad de vivir más solamente por un número? Entonces, ahora si el paciente tiene 50 y está enfermísimo, en diálisis, pues entonces por eso se tiene que tener mucho criterio médico, ¿no? Y juicio clínico, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta. ¿Algo más, Julio, que tú quieras? Pues nada más, o sea, aquí hay una pregunta que ¿cuál causa más daño entre el cigarro y el humo de leña? Tiene que ver con la exposición a cada uno de ellos. Pues sí, todos causan, es como dicen, bueno, y si hago vaping o vapeo y el cigarro, todos hacen daño. No, nomás no lo hagas. La gente como que dice, bueno, es que ya fumo poquito. No, es que poquito también, o sea, simplemente no deben de fumar. Es poner un tóxico extra en tus mucosas, ¿no? No es un poquito, no, o sea, es algo que ya no se debe de hacer. Simplemente están volviendo millonarias a las tabacaleras, ¿no? Esto sí, son de las cosas que sí puede hacer uno para evitar tantos problemas a nivel nacional, personal, entonces eso sí es muy importante, ¿no? La otra pregunta dice, ¿cuál es el tipo histológico en los no fumadores, pero más frecuente el adenocarcinoma? Ajá. Mira, excelente pregunta. Una cosa de la historia, ahorita que comentabas de cuáles, dependiendo, y esto va con la historia del cigarro. Antes los cigarros no tenían filtro y por ahí de los 40 empezaron a ponerles filtros y la gente dice, es que les pusieron filtros para que sea más elegante, para que se vea mejor. Eso es lo que decían las compañías tabacaleras. Lo que pasa es que hicieron estudios experimentales en changuitos y el cigarro es lo que las tabacaleras llamaron el medio perfecto para entregar una droga al paciente. La nicotina es una droga. Es la droga, es el medicamento o la sustancia química más adictiva que se conoce. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer para que el cigarro sea más adictivo? Pues necesitas que el humo llegue más lejos adentro del pulmón para que se absorba mejor, para que llegue a los vasos sanguíneos más chiquitos. Y lo que hicieron es ponerle un filtro. El filtro hace que las partículas suspendidas sean menos, y entonces el humo llega más lejos adentro del pulmón. Ajá. Entonces es diferente fumar un cigarro que no tiene un filtro. O sea, el que no tiene filtro no llega tan lejos adentro del pulmón. Por eso antes las mucosas en el centro del pulmón, aquí cerquita, están cubiertas de células escamosas. Por eso se llama cáncer escamoso. Ajá. Y en cambio, cuando le pusieron filtro, como el tabaco, como el humo ahora llegaba más lejos, donde están las adenos, las células que producen moco, ajá, entonces ahora se cambió el tipo de cáncer, ahora por eso es el adenocarcinoma. Adeno quiere decir mucosas, entonces es donde se forman ese tipo de cáncer. Y se vio un cambio muy claro de cuando antes a todo mundo le daba cáncer de células escamosas y ahora a todo mundo le da cáncer de adenocarcinoma, ¿no? Es diferente. Entonces eso fue un cambio básico y es por el tamaño del tabaco, no del tabaco, del humo y de qué tanto se filtra el humo, ¿no? Esto es muy, muy claro, sin lugar a duda.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos por acá varias felicitaciones. Les agradecemos mucho su participación, doctor Argote. Gracias por acompañarnos. Doctor Julio, un gusto como siempre tenerlo por acá. Muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto. Por el momento, pues nosotros nos despedimos y pues con mucho gusto vamos a seguir comunicándoles nuestros próximos webinars y pues nuestros ponentes que tenemos de alta calidad, ya lo ven. Un abrazo, doctor. Gracias, Julio. Les agradecemos a todos. Bye. Bien. ¿Y cuántas